Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Incendio intencional, al parecer por habitante de la calle. Pronto arrancará la vacunación escolar. Así fue como secuestraron por equivocación a una menor en Ecuador. Más de 2.000 migrantes permanecen estacionados en el paso de Necoclí. Wind Creek Casino llega con una super campaña de un auto 0 kilómetros eléctrico marca Nissan. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente día. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió esta mañana en el área de Ronweg, en donde al parecer un adicto de la calle prendió un incendio intencional. Allí los habitantes tuvieron que llamar a las autoridades, entre ellos a los bomberos y a la policía, quienes llegaron rápidamente a acudir la situación. Esta mañana en el área de Ronweg, lo que ahora se conoce como la calle Juan Pablo II, sucedió un hecho particular en donde los habitantes de este sector estuvieron llamando a la alarma de las autoridades debido a que, al parecer, un adicto ambulante que se la pasa por este sector había generado un incendio. Él prendió fuego a alguna basura que se encontraba en este lugar, generando no solamente zozobra y miedo a los habitantes, sino que también este incendio intencional hizo que el techo de una vivienda también empezara a incendiarse. Rápidamente llegaron la presencia de los bomberos y también de la patrulla. Los bomberos entraron en acción para poder apagar las llamas y evitar lo peor. También, según lo que indicaron, la policía tomó los datos, no solamente de los testigos, pero empezó a dar una ronda en este sector para ver si podían encontrar a ese sujeto. Cambiando de tema, próximamente empezará una vez más la vacunación escolar, en donde todos los niños van a poder acceder a diferentes vacunas. Eso sí, cabe resaltar que son los padres de familia quienes deciden si se vacunan los niños o no. Ante eso, ellos recibirán una carta desde los colegios. Ayer martes en la tarde, el ministro de Turismo y Salubridad Pública, el señor Dani Oduber, se reunió con la sección del cuidado de salud juvenil en la oficina de gobierno. Allí el mandatario recibió una presentación sobre la campaña de vacunación escolar y también recibió las cifras de los últimos años frente a la vacunación para los niños. Allí este departamento compartió con el ministro la importancia de la vacuna y cómo han colaborado entre la Cruz Amarilla, y esto ha sido durante años por parte de esta sección Cuido Juvenil, que hace parte de David Hay, se encarga con este programa de la colaboración y de la vacunación. Esto es algo que más de 70 años se ha venido desarrollando. También lo que hace esta sección Cuido Juvenil es visitar a los colegios en clúster y en bases para que así por más de 50 años puedan lograr un grado de vacunación alta. Esta campaña de vacunación escolar va a iniciar pronto y es importante que los padres tengan no solamente la información, sino que estén pendientes de recibir una carta en los colegios de sus niños. Durante esta campaña van a ofrecer la vacunación rutinaria en contra enfermedades como la difteria, el tétano, el polio, el sarampión alemán y lo que se conoce como paperas. Para las niñas de 6 de clase en adelante, ofrecerán también la vacuna en contra del virus del papiloma humano. El mandatario enfatiza que la vacunación escolar resguarda solamente las vacunas rutinarias y no tiene que ver absolutamente nada con la vacuna en contra del COVID-19. Así que al final del día son los padres de familia los que deciden si los niños reciben la vacuna o no. Cambiando de tema, tenemos la segunda parte de la intervención del ministro de Labor, el señor Glenber Cruz, en su reciente conferencia de prensa, en la cual estuvo hablando de las cifras del desempleo que han disminuido. En esta oportunidad también hablando de lo que trata el desempleo entre nuestros jóvenes. Mas sobre tanto tempo de desempleo, apesar que está bajando drasticamente, apesar que nós estamos num record low de 4,3% para os últimos 2 décadas, ainda tem desempleo e por lo qual nós quer trabalhar para pôr toda gente back no trabalho. Para informação de nossa comunidade, nós podemos ver o trend de taxa de desempleo para os últimos 2 décadas. De 2000, e me parece que é peculiar para sobre especial para sobre o ano 2000, me está também nesse tempo aí, não de labor,
Pero ahorita também nessa tempo aí, cifra de desempleo está 4,8%. Nós também está entrando com ela sube e over um período de 22 anos, nós está chegando agora aqui numa taxa de desempleo de 4,3%, um recorde low para os últimos 2 décadas, obviamente está sendo hope feliz. Também não me quero ir para a cifra de desempleo para jovens. E diz que lo me vai também para lo que se chama el NEET rate, que jovens com nota empleada, nota de educação, nota de training. Pero me começar com o desempleo de jovens, que está em linha GEL. A cifra de desempleo de jovens chega no nível também bom, provavelmente com a pandemia está 16%, ela subiu a 25,9%, altíssimo, e agora aqui me quero participar nas comunidades com a taxa de desemprego de jovens entre 9,9%. Ainda alto, pero está bajando, e esse aí nos hope feliz. Pero a la vez, linha blog, você acabou quando tem a NEET rate, que está jovem com nota empleada, nota de educação, nota de training, está subindo de 6,9% para 7,4%, mesmo nível na 2021. Essa aqui está jovem, categoria de jovem com mistério de nossa atenção. E está jovem que está, porta vulnerável, por lo qual está uma categoria de jovem com mistério de nossa atenção. De que forma? Empowernam, motivanam, quando está garana mantém, hinkanang den diferentes cursos, enseñanza para empleo, está instrumento, outro instrumento que tem para nós por ajudar com higher trabalho, não somente reskill para bom trabalho, higher bom trabalho, para trabalho de qualidade também. E lo mais importante de tudo isso aqui é cifra de 2022. E nós estamos na 2023. E lo que me pode participar na comunidade, de último monitoreio na única lugar aqui, o trend positivo aqui está continuando. Esse aqui é o resultado do Labor Force Survey, de nossa recuperação econômica, recuperação laboral, recuperação em geral para 2022, mas para 2023 o indicador não está, o trend positivo aqui está continuando. E esse é hope bom sinal para nós. Esse é rato cifra importante aqui tem hora bonota para que riba empenho que vai tras de ponernos ainda na back na trabalho, poner Aruba back na pia economicamente e nos driver, la que nos agradeci, nos Aruba também mencionar com progresso turístico incrível que o Tesungo está criando fuente de progresso aqui no setor turístico diretamente para todo outro setor que está relacionado com ele. Nossa Aruba está bem mencionar para nós portar progresso econômico que está poniendo-nos ainda back na trabalho. Y empezamos nuestra ronda internacional en el Ecuador, en donde unas impactantes imágenes fueron grabadas al momento en que unos delincuentes logran allí secuestrar a una menor. Lo peor del caso es que ellos se equivocaron y secuestraron a la que no era. Eran las 6:29 en la mañana cuando una mujer conducía su auto junto a 3 menores para llevarlas a clases, cuando un carro color plateado les bloqueó el paso y se bajaron 3 hombres armados con pistola y un fusil. A las 6:30, es decir, 1 minuto después, los sujetos bajan a una adolescente y la suben a su vehículo. Aunque la conductora trató de evitarlo, no pudo hacerlo. Este caso ocurrió en el sector El Pantano de la parroquia San Cristóbal, al sureste de la ciudad de Quevedo. La menor de 12 años fue abandonada por sus captores tras recorrer 2 kilómetros en tan solo 5 minutos, dejándola cerca de un plantel educativo en San Camilo, donde ella tomó contacto con un policía que se encontraba en el sitio y dio la alerta a sus familiares. Pero, ¿por qué los secuestradores decidieron liberar a la menor? Según información policial, no era ella el objetivo del secuestro.
La confundieron con otra adolescente a la que están buscando para cometer este ilícito y que al parecer vive en la misma zona. Según información de la Fiscalía, de enero al 1 de agosto se denunciaron 59 secuestros en el Cantón Quevedo. Y vean esta increíble historia también que se registró en el Callao, en esta oportunidad en el Perú, como una menor de 15 años tuvo que llegar al hospital después de ser víctima de una propia compañerita en el colegio. Y es que según las declaraciones de su mamá, pues no es una situación que viene desde ahora, sino ya hace algún tiempo las menores continúan peleando. Terminó en el hospital, recibiendo suturas en la mano, cuello y frente. Aún con el uniforme puesto, esta menor de 15 años era atendida por los múltiples cortes que le produjo una compañera al interior de su colegio. A la hora que han terminado la formación, han estado en fila india a voltear, o sea, a dirigirse a su aula, y la chiquita le ha atacado por atrás con un cuchillo, lo cual le ha cortado parte del mentón, le han cosido, le ha cortado la mano, porque mi hija por taparse le ha cortado la mano y tiene heridas en la frente. Según la madre de la menor agredida, su hija es víctima de bullying desde que empezó el año escolar en la institución educativa Los Jazmines en el Callao. Al parecer, las riñas entre ambas adolescentes son constantes, pero esta vez el ataque fue mayor. Los compañeros de ahí refieren que ha sido un cúter lo que ella tenía en la mano. Entonces la chiquita sí está agredida a la mano, pues, pero me imagino que es porque la ha cortado. Entonces mi hija a la hora de agarrarse, porque mi hija se tapó la cara, porque ella le metió en la cabeza y mi hija puso su mano para que no le siga cortando su rostro. Sin embargo, en la comisaría de Ingunza consideraron que la agresión fue mutua. Mi hija ha estado en estado de shock y yo no sé cómo ella la ponen como que ella también le ha hecho algo cuando mi hija no reaccionó. Yo cuando he llegado al colegio, mi hija estaba desesperada, que mamá, mi cara, porque estaba bañada en sangre. Esta madre recopiló algunas imágenes donde se ve a la compañera de su hija en diferentes peleas con otras adolescentes, pero también un video en que la menor amenaza a su hija en la puerta de su casa. Un incidente que también terminó en la comisaría de Ingunza hace un par de meses. Yo tengo denuncia con los padres porque fueron a romperme las lunas de mi casa. La mamá le pegó a mi hija, le tiró una cachetada, la jaló del brazo. Latina Noticias llegó al colegio donde ocurrió la pelea, pero evitaron dar declaraciones. Y los bomberos allí en Guatemala lograron ayudar a un joven que estaba listo a lanzarse desde un edificio. Gracias a la rápida acción de estos héroes, lograron allí bajar al menor que se encontraba en esta punta. Un hombre de origen salvadoreño intentó lanzarse desde un edificio ubicado en la 23 calle y 15 avenida zona 13 capitalina, a donde acudieron elementos bomberos municipales y con una grúa subieron hasta donde estaba el individuo para evitar que se tirara. Uno de los elementos bomberiles le dio su celular para que hablara con un familiar, mientras que otro socorrista se acercaba lentamente. Fue en cuestión de segundos que el joven se descuidó y otro socorrista se le acercó para detenerlo. En ese momento, varias de las personas que se encontraban en el lugar observando el hecho aplaudieron la acción de los bomberos. De acuerdo con la versión de los bomberos, el salvadoreño les comentó que tenía varios problemas como el económico, lo que lo motivó a lanzarse al vacío. Dicha persona fue entregada a la Policía Nacional Civil para que fuera trasladada a un centro de atención del Instituto Guatemalteco de Migración y determinar si cumple con los requisitos para estar en Guatemala, o caso contrario, sería regresado a su país de origen. Cambiando de tema, la esperanza de tener un mejor futuro para ella y para sus hijos llevó a esta mamá, conjuntamente con sus niñas, a tener una de las travesías más difíciles de su vida: viajar desde su país, Venezuela, para poder llegar hasta los Estados Unidos. Sin embargo, el paso no ha sido fácil. Hoy les mostramos esta cruda entrevista de una de las tantas historias que se viven en este paso fronterizo. Con decenas de sueños y esperanzas de salir adelante, la venezolana Noeri Colmenares empacó su vida y la de sus 3 hijas en una maleta, con el deseo de darles una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos. Ha sido duro, tenemos ya 2 meses en este viaje, yo sola con las niñas. Ha sido duro. Ha sido duro, 2 meses luchándola con las niñas para poder llegar.
y pasando, durmiendo en la calle. Ya ahorita que ya por lo menos teníamos los pasajes para seguir. Noeri reconoció que aunque ha sido difícil ver a sus hijas llorar de cansancio y pedir agua y comida cuando no siempre es capaz de dárselas, agradece al cielo por las buenas obras y bendiciones y pone en manos de Dios el camino que les queda por delante, pues está segura que al cruzar la frontera de Estados Unidos se abrirán mejores oportunidades. Me ha tocado llorar sola, esperar que ella se duerma para llorar, verla mal, verla que no podían caminar, verlas en momentos donde no había que comer, todas esas cosas. Pero sabemos que lo vamos a lograr en nombre de Dios. No, yo tengo 6 hijos, dejé 3, me traje 3. Agregó que el camino ha sido difícil, ya que ha recibido discriminación en las naciones por las que ha pasado. Primero por su condición de migrante, pero también por ser mujer y madre soltera. La selva, el trato, porque discriminan mucho a uno por ser venezolano. Discriminan mucho, muchas cosas, mucho peligro. Nos expusimos a muchos peligros desde el principio. Situación económica, por la falta de un futuro para mis hijos. Finalmente, dijo que sus otros 3 hijos, todos hombres, se quedaron con su esposo en Venezuela. Y es que si hablamos de este tema no para el drama humanitario con los migrantes que siguen llegando a diferentes ciudades, por ejemplo, quienes se encuentran centrados en Necoclí, allí en Antioquia. Su gobernador también se encuentra preocupado por la cantidad de migrantes que siguen llegando. Según lo que indicaron, hay cerca de 2.000 que se encuentran en condición de calle. Estas imágenes que registramos la semana pasada se repiten día tras día en Puerto Turbo y el muelle de Necoclí. Miles de migrantes en medio de su travesía y después de haber cruzado parte del país, hoy están varados en el Urabá antioqueño a la espera de ayudas humanitarias o recursos para continuar la marcha que los lleve a la selva para cruzar a Centroamérica. Hambre, caminando, lluvias, nos hemos enfermado. Pues hemos pasado por varias cosas, con los niños, con la cachorrita, entre todos, poco a poco ahí vamos. Francisco, por ejemplo, cumplió 15 días junto a su esposa y sus 3 hijos, durmiendo y habitando en esta esquina, a una cuadra de la terminal de buses de Turbo. No contamos pues con un billete para llegar, muchos llegamos cortos, muchos llegamos sin nada, ¿sabes? Pero hay un tema muy importante que entre nosotros, la mayoría de nosotros venimos con nuestros hijos. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, citó hoy a la Comisión de Asuntos Migratorios e hizo un llamado para evitar que la frontera con Panamá sea cerrada, ya que esto traería consecuencias mayores. Pedir al gobierno nacional que tenga una comunicación con el gobierno de Panamá para que no se tome esa decisión que no solo perjudicaría a Antioquia, sino a Colombia y, por supuesto, a los migrantes, pero sin ningún resultado positivo, porque seguramente seguirán su camino por otras rutas. Por día desde el Urabá salen unos 3.000 migrantes, pues según el Servicio de Fronteras de Panamá, durante el mes de agosto cruzaron 79.455 migrantes y en lo corrido del año ya son más de 300.000. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esto es la nueva tendencia de ponerse hilos tensores de colágeno. Así es como se pasean las ratas por Nueva York. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB.
¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio. Camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local. O baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Sinti a libertad de pick and choose. Servicio na likas com Ceitar. Internet, telefone e televisão combina lo que vamos ter. Ceitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como ustedes saben, la tecnología, pero también la moda de embellecernos, pues ha cambiado día tras día. Hoy les voy a mostrar una tendencia que se ha generado en los Estados Unidos y en diferentes islas, como por ejemplo en Puerto Rico. Les hablo de los hilos tensores de colágeno. ¿Cómo ayudan? ¿Cuál es la diferencia a los anteriores? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En el pasado fueron los hilos rusos los que se pusieron de moda, pero el método era uno invasivo y en muchos de los casos los resultados no fueron efectivos, pues se notaban a través de la piel. Ahora con los avances tecnológicos han llegado al mercado los hilos de colágeno absorbibles como tratamiento rejuvenecedor. La firmeza en la piel ayuda a aumentar el grosor dérmico y ayuda para hidratar la piel por los beneficios que tiene los ingredientes que contiene también. Estos hilos contienen una serie de sustancias que ya han sido probadas que mejoran la apariencia de la piel y la nutren. La vitamina C, ácido ascórbico, que es un potente antioxidante y ayuda mucho para hidratación y para protegerte de los radicales libres, el daño solar. Y el tocoferol es un ingrediente que ayuda para reparar la piel del daño oxidativo. Y también tiene colágeno hidrolizado que ayuda también para la firmeza, obviamente. Además, su cuarto ingrediente es el quitosano, que trabaja como antioxidante, retención y absorción de humedad y es un agente antimicrobiano. ¿Cómo se colocan los hilos? Después que se prepara la piel en la primera fase, entramos a colocar los hilos. Los hilos es una manera bastante sencilla de colocar. Se aplican en el área donde se quiera trabajar la flacidez o las líneas de expresión. Se aplica un suero que va en combinación a los hilos, que contiene también los ingredientes, que funciona como si fuera un booster, para que entonces esos hilos se desintegren, penetren. Al penetrar los hilos es que comienza el proceso de regeneración, tensar, difuminar líneas, dar vitalidad e iluminar la piel. No importa el tono, pueden aplicarse. Y continuamos con esas historias a esta hora del día y les muestro las terroríficas imágenes que una joven logró grabar desde Nueva York, como allí entre 8 a 12 ratas mientras hace el recorrido se pasean delante de ellas. Eso sí, cabe resaltar que esto no ocurre en toda la ciudad, sino en lugares específicos y más en horas de la noche y también en la madrugada. Una joven estadounidense compartió en su cuenta de TikTok la desagradable y terrorífica escena que tuvo que presenciar mientras paseaba por las calles de Nueva York. Cualquier persona que sueña con visitar la ciudad que nunca duerme se imagina impresionantes edificios, luces, glamour, pero lo que quizá no saben es este caso que ha llamado la atención y que muestran en 20 segundos una imagen terrorífica con la que se topó ella paseando por Nueva York. Entre 8 y 12 ratas cruzando la vereda de un lado
lado para otro, fue la escena que quedó plasmada en esta imagen. Recolectó más de 9,5 millones de reproducciones. Cabe resaltar que este tipo de situaciones no ocurren en todas las calles de Nueva York, sino en calles específicas y también en horarios tanto en la noche y también en la madrugada. Y hablando de más de esas historias que se viralizan, dice un refrán popular que para pasarla bien no se necesita mucho dinero y seguramente estos padres de familia, a pesar de que tienen dificultades económicas, quisieron hacerle una fiesta sorpresa a su menor y hoy les traigo su reacción. La protagonista de esta historia viral es Aitana, una niña cuya fiesta sorpresa se convirtió en un gesto cargado de amor y esperanza que tocó los corazones de miles. Aitana, una niña llena de inocencia y sueños, regresó a su hogar después de un día en el colegio sin sospechar la maravillosa sorpresa que le guardaba. Sus padres, enfrentando limitaciones económicas, decidieron darle un día especial e inolvidable. A pesar de los obstáculos financieros, la familia se unió para crear una celebración conmovedora llena de alegría y amor, con una decoración llena de colorido y un pastel delicioso. La casa de Aitana se transformó en un escenario de felicidad. El momento en que la niña ingresó a su hogar, descubrió la fiesta sorpresa, quedó capturado en este video. La alegría pura y genuina de la niña al ver la decoración y sentir el cariño de su familia es un testimonio conmovedor del poder del amor incondicional. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y tenemos una gran campaña en donde ustedes pueden participar para ganar entradas al concierto de este próximo viernes. Participa y gana 2 tickets para Celebrando Vida, su concierto con Charmín. Deben darle like, taguear con quién irían a este concierto y también compartir este post para que de esta forma celebren este próximo viernes diferentes agrupaciones, entre ellas Eddie Herrera y Giancarlo Centeno. Simplemente deben darle like, deben taguear a una persona con la que irían y compartir este post. Compra sacará este único account de Facebook, tomará contacto con los 5 ganadores que se podrán llevar entradas para este gran concierto en la isla. Y los dejo con esta gran campaña que arranca junto a Wynn Creek Casino, en donde uno de ustedes se va a poder llevar un tremendo auto marca Nissan 0 kilómetros eléctrico. Así que a continuación para que ustedes participen. Y en esta oportunidad, una vez más, Wynn Creek Casino llega con una tremenda promoción en donde uno de ustedes va a poder ser el feliz ganador de un auto electrónico marca Nissan 0 kilómetros nuevo. Así que, ¿qué hacer para participar? A continuación. Simplemente pasa cerca de nosotros, paso diva el día que nada nosotros va a sacar 5 ganadores por ganar placa efectivo y automáticamente lo clasifica para el gran evento cual toma lugar día 5 de octubre de nos Convention Center, uno que lo va a tener un feliz ganador de un auto electrónico Nissan Leaf novo. Me está invitando a toda gente que no está miembro ainda, pasa cerca de nosotros a los Player Service, aplicar para virar miembro, así no poder disfrutar de los beneficios y también participar para poder ganar un auto novo. Solamente aquí en la Wynn Creek Casinos. Hasta aquí nuestra programación para el día de hoy, de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Como siempre, les queremos dar las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión.